El informe Análisis de la situación de la niñez y adolescencia 2025 de UNICEF en Chile reveló importantes desigualdades que impactan a niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. Vamos a conversar de este tema con Gleison Dos Santos, representante adjunto de UNICEF Chile. Buenas tardes, Gleison. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante para Chile. Sin duda, ¿cuáles son las principales conclusiones que otorga este informe de este 2025 por parte de UNICEF? Bueno, el informe trata de bienestar infantil desde una mirada integral y ahí podemos empezar por los puntos positivos, ¿no? El área de salud, sobre todo, es un área donde vemos que Chile está avanzando, pero los temas de aprendizaje todavía tenemos una tarea por adelante en sentido de revertir ese tema. Lo que más nos preocupa son los temas relacionados a la desigualdad, sobre todo cuando vamos a los territorios. Y partimos de por ejemplo, la pobreza por ingreso, podríamos decir así que tenemos cerca de 10% de niñez bajo eso, pero cuando vamos a la pobreza multidimensional, que sería una combinación de diferentes derechos, que llamamos multidimensional, subimos hasta 27% y tenemos los extremos ahí de la región norte, como también la región de la Araucanía, donde nos preocupa bastante los niveles de desigualdad comparado con el resto del país. Claro, ahora esta desigualdad está centrada principalmente en una desigualdad económica o también tiene que ver quizás también con una desigualdad territorial, pensando en la extensión de nuestro país. Bueno, desde el punto de vista monetario, la desigualdad es un poco más reducida, pero desde la perspectiva UNICEF, que llamamos la mirada multidimensional, estamos hablando de diferentes dimensiones de bienestar. Estamos hablando del acceso a agua, acceso a temas de juego, acceso a la capacidad también de tener servicios de salud, agua y saneamiento también. Entonces también temas relacionados al medio ambiente, tener un lugar con áreas verdes y todo eso, ¿no? Entonces en ese sentido, cuando pasamos para la pobreza multidimensional, que es lo que realmente cubre la vida real de las personas, ahí realmente llegamos a un número mucho mayor. Ahora, ¿de qué manera afecta esto el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en qué magnitud también? Bueno, un niño que no tiene acceso, ¿no?, a todos sus derechos es un niño que no va a poder explotar su pleno potencial de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos para el tema de educación y si vamos para el tema de la inclusión digital, un niño hoy día que no tiene acceso a una literacia digital es un niño que para el futuro de su vida, para ese mercado de trabajo, es un niño que puede estar con menos oportunidad que el otro, ¿no? Pero también es un niño que está bajo esquemas de violencia, sea familiar, sea su entorno comunitario. Es un niño que va a crecer más inseguro, con posibilidades de replicar la violencia y también con daños emocionales y físicos también, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que van trayendo o construyendo una sociedad que es menos capaz de responder a sus propios desafíos personales, pero también tiene menos capacidad de ayudar al país a seguir avanzando como un gran país. Por eso es importante, es un tema de todos nosotros, aunque sea la infancia. Claro, ahora mencionaba Gleison que, claro, esta es una situación de desigualdad que, claro, no es solo económica, no es solo territorial, sino que es multidimensional. ¿Cómo se puede abordar esto desde el Estado considerando el mismo factor de la multidimensionalidad de esta situación? Bueno, yo creo que Chile parte de un excelente marco de políticas públicas. Chile tiene una ley de garantías, que es una cobertura fantástica en términos de capacidad de cubrir las múltiples dimensiones de la vida de la infancia y de la adolescencia. Tenemos un plan estratégico, un plan que va hasta 2032, con acciones multiministeriales, con mandatos de la ley para las familias, para la sociedad, para el sector privado. Entonces, tenemos una estrategia. Lo que necesitamos ahora, hacer un debate más exhaustivo, es cómo financiamos esa estrategia. Porque hablar de derechos es relativamente sencillo si nosotros no hacemos el debate cómo vamos a financiar esos derechos. Entonces es muy importante que todos esos aceleradores que necesitamos tener, el sector, por ejemplo, salud, el sector de protección, prevención de violencia,
también mirando los grupos que son más vulnerables. Estamos hablando de los niños con discapacidad, los niños que están viviendo en campamentos, los niños indígenas, los niños migrantes. Si nosotros somos capaces de visualizar y visualizarlos en territorio con políticas afirmativas y también con inversiones robustas, seguramente vamos a lograr cubrir las brechas que hemos identificado en ese reporte. Ahora, ¿cuál fue la metodología utilizada para este estudio, entendiendo lo complejo de analizar esta misma situación, la magnitud también de los datos que deben analizar para determinar, por ejemplo, las desigualdades, cuáles son los derechos afectados? ¿Qué metodología se utiliza para un estudio como este? Bueno, primero la data utilizada es la data disponible en el país, ¿no? Entonces estamos hablando de todos los estudios e encuestas hechas por el INE, el último censo, hablamos también de la CACEN, entonces esas son la base de datos que utilizamos. Después, la mirada es cómo acompañar el desarrollo del país con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces hacemos un análisis de cómo Chile está en esas dimensiones de desarrollo sostenible con relación a la niñez y cuál es su desempeño con relación a los ODS. Pero no siempre hay data de todas esas dimensiones, por eso nosotros abordamos hasta donde hay data. Pero también hicimos un ejercicio de escuchar a los niños qué significaba para ellos bienestar. Entonces, esa es la razón por la cual la dimensión de juego y de la actividad lúdica, como los espacios verdes y los espacios de recreación, entraron como una medida de análisis también, porque para un niño tener una vida buena es poder jugar fuera de su casa, no tener violencia en su entorno y ser protegido por toda la sociedad. Eso está considerado en las dimensiones que fueron analizadas en los datos del país. Claro, de hecho a eso quería llegar, porque no es lo mismo analizar datos que uno lee en una pantalla, en un estudio, en un informe, que conversar directamente con ellos. ¿Cómo se logra eso? Y la metodología en específico que se utiliza aquí también ya con el contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esa colecta de información se da en diferentes momentos, en diferentes perspectivas. O sea, UNICEF y sus socios nacionales. Voy a dar un ejemplo. El propio Consejo de Niñez y Adolescencia, que es liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, hace una serie de consultas de forma permanente, ¿no? Entonces, los niños están hablando qué es bienestar para ellos. Hay una serie de consultas que ocurre a nivel nacional en diferentes momentos para diferentes políticas y los niños están reafirmando lo mismo. Entonces, UNICEF tiene sus propios ejercicios que utiliza sectorial y a veces con sector de educación para hablar de violencia, pero también el propio Estado ha conducido diferentes ejercicios de participación. Por lo tanto, los consejos de infancia y adolescencia que la Ley de Garantías instaló es algo que debemos seguir fortaleciendo y conectarlos a las análisis que hacemos de medidas estadísticas para contrastar lo que académicamente logramos contrastar, pero lo que en la práctica los niños pueden aportar, que es un bienestar, un buen vivir para ellos mismos. Y ahora hablando también de una manera un poco más general, ¿cómo estamos finalmente como país en esta materia, en materia de desigualdad y estos factores de desigualdad que afectan indudablemente el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Bueno, consideramos que estamos en un país de ingresos altos, o sea, un país con posibilidades, un país que tiene instituciones fuertes, un país que tiene una democracia fuerte, es un país que debería ser capaz de revertir esta desigualdad. Entonces, la primera transformación que tenemos que tener es como sociedad. La sociedad no debería tolerar la desigualdad que existe entre el niño más pobre y el niño más rico que existe en ese país. Debemos hablar de pobreza y desigualdad y cómo nos interesa a todos, dependiente de qué lado estemos, cerrar esa brecha porque el país gana, ¿no? El segundo elemento es, de hecho, conseguir focalizar en las prioridades y dar visibilidad a aquellos niños que están quedándose hacia atrás. Nuevamente hablamos, niños con discapacidad, niños que están en zonas rurales. O sea, si uno visita el interior de ese país, va a tener una realidad muy distinta de lo que vemos en la Gran Santiago. La región metropolitana no es una muestra del país. Necesitamos ir a los rincones de ese país para saber cómo funciona una escuela en una zona rural y por qué un niño que está en una escuela de zona rural, indígena, mapuche, tiene menos posibilidades de tener
una vida de más éxito, por ejemplo, para el futuro de empleo, para la parte económica de su futuro, que un niño que está en Santiago. Entonces nosotros necesitamos visibilizar y construir y implementar políticas que sean capaces de cerrar brechas específicas, considerando también las especificidades que tiene cada territorio, porque ese país es muy diverso y esa diversidad necesita ser visibilizada. ¿Y cómo se grafica esta misma desigualdad? Pensando en este mismo ejemplo que usted nos entregaba, Gleison, respecto a un niño, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, una comuna céntrica probablemente, Santiago Centro, hablando, no sé, de Providencia, Estación Central, y si lo comparamos con un niño que asiste a una escuela rural en la región de la Araucanía, un hijo quizás probablemente de una familia perteneciente al pueblo mapuche, ¿cómo podemos ver en el terreno esta desigualdad y en qué se traduce en definitiva para la vida del propio niño? Te voy a contar una historia. Estaba visitando un campamento en el norte. Me encontré con una niña de 9 años que nunca había ido a una escuela. Esa es Nueve la años. realidad de niños en este país. Entonces, hay niños en el sur del país que tienen que suspender de ir a la escuela porque están bajo violencia, ¿no? Está bajo una violencia armada donde no pueden circular, sus escuelas son quemadas, ¿no? Entonces, esos niños que están en lugares donde la política no llega con plenitud, el presupuesto no llega con plenitud, necesitamos definitivamente tener políticas y una gestión más descentralizada, que es capaz de ver el territorio. Hablo con un alcalde a veces el terreno y me dice, tengo que pasar 7 días de mi mes en Santiago para tener mi agenda movida. O sea, un alcalde no debería gastar 7 días en Santiago fuera de su territorio, ¿no? Entonces necesitamos también acelerar la descentralización del país y dar más vida a los territorios y también entendiendo que ese país tiene una dinámica y un potencial tremendo porque es diverso, cómo utilizamos eso en favor, cerrando las brechas, pero también creando incentivos para que los jóvenes y adolescentes no tengan que salir de sus territorios para venir a Santiago para tener una vida mejor. Ahora, Gleison, ¿cómo ha afectado también la irrupción del crimen organizado en nuestro país a los derechos de los niños también? Pensando en, por ejemplo, en el acceso a poder ir a clases con normalidad, en la tranquilidad, la paz mental también y la situación familiar también de cada uno de ellos. Bueno, ese reporte habla de violencias, ¿no? Estamos hablando de diferentes violencias, mencionando violencia digital, violencia familiar, del entorno, pero hemos crecido mucho la violencia en el entorno comunitario y también hablamos de la violencia escolar, ¿no? Y por eso también, si nosotros no somos capaces de enfrentar las causas de la pobreza, estamos creando una brecha para que el crimen organizado pueda actuar. Porque si una persona no tiene oportunidad en un territorio, ella se torna un blanco para el mundo del crimen, ¿no? Entonces, si un niño está en una comuna donde no hay una buena escuela, o no hay guardería, o no hay una buena vivienda, y vive un caos completo, este niño automáticamente se transforma en un blanco fácil para la violencia, ¿no? Y ahí también tenemos la mirada de que la seguridad, que es un gran desafío en ese país, debemos tratarla con una mirada de prevención y una prevención que tenga un enfoque en la niñez. O sea, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar la inseguridad e enfrentar los problemas estructurales que conllevan muchas veces, crean incentivos a ese tipo de delincuencia, ¿no? Entonces, vida más digna para la gente seguramente va a crear un ambiente mucho más hostil para la criminalidad que hoy en día lo tenemos. Así que es una invitación al poder público, al sector privado, a toda la sociedad chilena a trabajar por más oportunidades para la niñez, para que ellos no sean un blanco fácil para cualquier algo de la criminalidad en ese país. Ahora, no sé si forma parte también de este último estudio por parte de UNICEF, pero ¿cómo estamos en Chile respecto, por ejemplo, a la deserción escolar, que es bastante preocupante y que indudablemente afecta el desarrollo de un niño, niña o adolescente en cualquier edad que se encuentre transitando la niñez? Bueno, ese realmente es un desafío, sobre todo post pandemia, es un desafío que tenemos que vencer. El reporte no trata de todas las dimensiones de educación porque va agarrando indicadores específicos y a través de esos indicadores va haciendo comparativos, ¿no? Entonces, el comparativo más específico que tenemos para ese reporte tiene que ver con el aprendizaje per sí, pero la trayectoria
escolar es sumamente importante. Nos preocupa mucho que post pandemia tenemos ahí una serie de adolescentes que están perdidos, no sabemos dónde están. Es importante ese proceso de rescate, pero también es importante entender por qué no volvieron y por qué la escuela muchas veces no es ese espacio donde el niño quiere quedarse o tiene condiciones para quedarse. Entonces la pregunta tiene que ser una pregunta mucho más profunda como sociedad, queriendo mirar, digamos que las cuestiones estructurales que impiden a ese niño de seguir su trayectoria escolar y tener éxito en su vida académica. Claro, una situación bien compleja, bien difícil de analizar y que indudablemente es una tarea que tenemos pendiente como país. Gleison dos Santos, representante adjunto de UNICEF Chile, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.